Bueno, hermanos, el título del sermón de hoy es Preservados por la justicia de Cristo. Está basado en el pasaje que tuvimos de memorización de la semana pasada, Mateo 26, 75. Así es que los voy a invitar, por favor, a abrir sus Biblias en Mateo 26, 75. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Como la mayoría recordará, estuvimos con este pasaje la semana pasada y en este pasaje nos encontramos aquí con Pedro, el discípulo del Señor Jesucristo. Pedro. Sí, en efecto, es Pedro, el rudo e impetuoso Pedro. Apóstol del Señor Jesucristo. Ese mismo Pedro que, si nos trasladamos al libro de los Hechos, pues lo encontraremos peleando fuertemente, arduamente y condenando el Evangelio. Es Pedro quien se encuentra encabezando las listas de los discípulos en Mateo 10:2, Marcos 3:16, Lucas 6:14 y Hechos 1:13. Él está allí encabezando. Es Pedro quien predicó un sermón en Hechos 2:10 donde miles de personas se convirtieron. Pedro. Sí, Pedro, quien según la tradición murió crucificado de cabeza por proclamar el nombre de Jesucristo. Pedro, a quien el Padre le reveló quién era Jesús. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, uno de los personajes bíblicos de imitar, el apóstol Pedro. Pero acá lo tenemos llorando amargamente al escuchar a un gallo cantar. El motivo real del desesperado llanto de Pedro se nos aclara ahí mismo en el versículo. Pedro lloró porque se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, las cuales fueron que antes de que un gallo cantara 2 veces, como lo explica muy bien la palabra en Marcos 14:10, él le iba a negar 3 veces. En el momento que el gallo cantara 2 veces, ya Pedro habría negado al Señor 3 veces. Y aquí es donde nosotros damos muchas gracias a Dios, que tenemos las Escrituras para conocer cómo después de que Pedro lloró, después de este episodio de la vida del apóstol, por la gracia del Señor, él fue tan utilizado en la obra. De no ser así, es posible que nuestro juicio hacia él, si solo lo hubiéramos visto en este momento, sería que por su pecado de negar a Cristo, solo merecía el desprecio eterno del Creador. Porque así somos muchas veces. Ahora bien, ¿cómo fue que Pedro llegó a estar en esta situación tan lamentable que le hizo llorar amargamente en medio de muchos enemigos de la cruz? Porque allí era donde estaba Pedro llorando cuando escuchó el gallo cantar. ¿Cómo es que si le vemos ahí en esta situación, podemos entonces encontrarle más adelante escribiendo sus cartas para guiar a millones de cristianos en todo el mundo de diferentes épocas? Bueno, para entender bien estas 2 preguntas, quiero invitarles a que me acompañen ahí a ese mismo capítulo en el versículo 30. Yendo ahí al versículo 30, vamos a poder extender todo el lienzo donde el Espíritu Santo dibujó esta historia de un cristiano extraordinario, pero también tan común y corriente como usted y como yo, Pedro. Ahora, al iniciar, el pastor hizo una oración
providencialmente habló de la autoconfianza. Y ese va a ser el primer punto, el peligro de la autoconfianza. Verso 30 dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces dice que habiendo terminado la cena, como era de esperar, se cantó un himno. Posiblemente los salmos para algunos desde el 113 hasta el 118, y para otros desde el 115 al 118, que eran entonados para la Pascua, que ahora sería sustituida por la Cena del Señor como señal del nuevo pacto. Después de cantar el himno, entonces en el verso 31, Jesús les predice que todos ellos le abandonarían, diciéndoles que todos se iban a escandalizar de él. La palabra que se utiliza ahí es escandalizo, que significa caer en una trampa, tropezar y caer en pecado. Entonces lo leemos ahí otra vez en el verso 31. Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esa misma palabra escandalizo es utilizada en 1 Corintios 1:23, leo para ustedes. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Allí aparece la palabra tropezadero, escandalizo, como también aparece en 2 ocasiones más, al menos que vamos a mencionar, en Mateo 18:6 y Mateo 18:7. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Verso 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La palabra escandalizo, que tiene que ver con hacer caer, con hacer tropezar, con hacer caer en una trampa. Eso es lo que el Señor les estaba advirtiendo, que ellos iban a tener un gran tropiezo. Al predecirles esto, el abandono que ellos le iban a hacer, el Señor Jesucristo, lo que estaba haciendo era anunciando el cumplimiento de una profecía que está en Zacarías 13:7. Los invito a que vayan conmigo a Zacarías 13:7. Dice así el libro de Zacarías, capítulo 13, verso 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Acerca de este versículo, un comentarista bíblico dice lo siguiente. Es verdad que en el contexto de la profecía de Zacarías no se menciona quién hiere al pastor. Simplemente se da una orden, a saber, la de herir al pastor. Por otra parte, todo el contexto se refiere reiteradamente a Jehová como el que actúa. Él es quien hará volver, meterá, fundirá, probará, dirá. En consecuencia, Jesús estaba enteramente justificado al decir, porque está escrito, yo heriré al pastor. Al interpretar esto a la luz de la profecía y del Nuevo Testamento, podemos decir que fue Jehová mismo el que cargó sobre el mediador todas nuestras iniquidades, Isaías 53:6. Él fue quien lo hirió, lo quebrantó, lo sujetó a padecimientos e hizo de su vida una expiación por el pecado. Hechos 8:32 al 35. Fue Dios el Padre
quien no escatimó a su propio Hijo. Romanos 8:32. Entonces Jesús es claro en decir aquí que todos los que estaban allí hablándole a sus discípulos lo iban a abandonar, que todos ellos le dejarían. Quiero, hermanos, que prestemos atención, por favor, a esa palabra todos, ya que se hace muy significativa en este pasaje, porque se utiliza en 3 ocasiones, lo vamos a ver ahora en otros versículos. La palabra todos se utiliza al menos en el verso 31, todos vosotros me seréis infieles. Verso 35, todos protestan que esto nunca ocurrirá. Y verso 56, todos ellos le dejaron y huyeron. Todos. Así es, hermanos, todos ellos, los 11 discípulos, porque lógicamente Judas andaba en otras labores, los 11 le abandonaron. Pero por la misericordia del Señor, ninguno de esos 11 se perdió. Por la misericordia del Señor. Como lo expresó Jesús en Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. En tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Estaba ya escrito que ninguno se iba a perder. Por eso es que en el versículo 32, Él les dice que después de resucitar, Él se reunirá con ellos nuevamente, y es lo que ocurrió en el capítulo 28, más adelante, verso 16, donde los 11 se encontraron con Él en un monte en Galilea. Mateo 28, 16, si gustan leerlo ahí conmigo, y si no, leo para ustedes. Dice Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Los 11 volvieron a reunirse con el Maestro. Qué alentador, hermanos. Qué alentador. Saber que todos los que hemos sido salvados, aunque por nuestra debilidad le vamos a fallar al Señor, tenemos la seguridad de que algún día todos nos vamos a reunir con Él. Es algo muy alentador para nuestras almas. Ahora bien, llegamos al versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Es aquí donde Pedro hace su puesta en escena, de la forma más equivocada que lo pudo haber hecho. Lo primero que hace Pedro es decirle a Jesús que aunque todos se escandalicen, Él no lo haría. Aunque todos tropiecen, yo no voy a tropezar. Por eso hablamos de la autoconfianza, del peligro de la autoconfianza. Ahora, no debemos pensar que la respuesta de Pedro no fue genuina, que fue una respuesta hipócrita, no. Realmente así pensaba Pedro acerca de él. Pues tenía una autoconfianza que le llevó a responder de tal forma que contradijo al Señor y se opuso a las Escrituras. Eso es autoconfianza y es un peligro. Se opuso al Señor y contradijo lo que ya el Señor había escrito en su palabra. Además, Pedro no solamente contradice la palabra de Cristo, sino que está actuando con menosprecio hacia sus hermanos. O sea, lo que Pedro dijo fue algo como esto. Tal vez Mateo, ese publicano que viene de lo bajito. Tal vez mis compañeros, los pescadores que eran dados a rendirse en medio del mar. Yo no. Yo no me voy a escapar, yo no voy a tropezar, yo no te voy a dejar. Él menospreció a todos los demás y se sintió mejor que los demás. Cuidado, cuidado, hermanos. Cualquiera de nosotros podemos pensar como Pedro.
y olvidar que aquel que esté firme debe de cuidarse de no caer. Cuidado. Roguemos incesantemente al Señor para que destruya en nosotros toda autoconfianza. Veamos ahora el verso 34, hermanos. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, ya aquí Jesús le enfatiza categóricamente y puntual de que antes de cantar el gallo, Pedro le negaría 3 veces. Pero a pesar de ello, Pedro, jactándose de su fidelidad, le contradice diciendo que aun si tuviera que morir, no lo dejaría. Y allí lo mismo dijeron los demás discípulos. Qué peligroso es cuando alguien lleno de autoconfianza, contradiciendo la palabra del Señor, hace que otros caigan en el mismo error también. Verso 35. Ahora dice: no era necesario que Jesús dijera más. Después de eso Jesús no le dijo nada más. De hecho, no lo hizo. No tenía para qué decirle más. Ya la palabra estaba anunciada y debería de ocurrir aquello que Dios había decretado, ya fuera que Pedro lo aceptara o no lo aceptara. La opinión de Pedro no iba a cambiar las Escrituras. Vamos a ver un segundo punto con respecto a por qué Pedro llegó a estar en esa situación llorando por el canto del gallo y el recuerdo de las palabras de Jesús. El peligro de no orar. Jesús fue con sus discípulos y les llevó a un huerto llamado Getsemaní, que quiere decir prensa de aceite. Allí tomó aparte a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y a Pedro. Estamos ahorita en el verso 37. Entonces el Señor se lleva a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y a Pedro. A Pedro, hermanos, al que acababa de contradecirle, al que acababa de oponerse a su palabra. Cuánto amor, cuánta misericordia la de Cristo para con aquellos que a veces no atendemos sus palabras, aun siendo Él nuestro Señor. Cuánto amor y cuánta misericordia. Estando allí comenzó a angustiarse, dice la palabra, no solo porque sabía del sufrimiento que iba a padecer, sino también por el abandono de aquellos que Él amaba, la soledad que se venía al punto de tener que gritar al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Toda la ira de Dios vendría sobre Él por nuestros pecados, y el Señor Jesucristo lo sabía. Jesús en el verso 38 le pide a los 3 discípulos que estén velando en oración mientras Él se aparta para orar al Padre. Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y en el verso 39 se ve claramente su angustia al pedir al Padre que si era posible pasara de Él la copa que debía beber. Quiero que vean conmigo el verso 40, por favor, hermanos. Mateo 26, 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Hermanos, los encontró durmiendo 1 hora después. Y aunque la reprimenda fue para los 3, ¿se dirigió a quién? A Pedro. Bueno, es que era de suponerse que se dirigiera a Pedro. Si Pedro fue el primero que sacó la cara para decir que él no lo iba a abandonar. Y ahí estaba dormido, no siguiendo la dirección del Señor, confiando en sus capacidades humanas y descuidando la oración para fortalecerse a través de ella. El primero que había dicho que no lo dejaría
y estaba entre los 3 primeros que estaba descuidando uno de los medios de gracia. La autoconfianza en nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestros afanes, aun cuando estos sean válidos, nos pueden hacer pensar que la oración no es tan importante para nuestras almas y el bien del cuerpo de Cristo. Es un peligro. Puede ser, hermano y hermana, que a usted no haya importante apuntarse a las parejas de oración de la iglesia. Tal vez usted crea que no es mucho lo que la oración del hermano puede hacer por usted. Puede ser que usted esté pensando así. Pero ¿se ha puesto usted a pensar, en algún momento se ha puesto usted a pensar, hermana y hermano, que tal vez ese hermano o esa hermana necesitan de la oración de alguien y usted se la ha negado? No seamos negligentes con nuestros hermanos. En el verso 43, Jesús se aleja nuevamente y al regresar los encuentra durmiendo y se vuelve Jesús a orar solo. Verso 44. Finalmente, ya en el verso 45, Él les dice que descansen. Ya habían descansado bastante, pero les dice que descansen. Y en el verso 46 los llama a levantarse porque la hora ha llegado. Claro que la hora había llegado. Y es que mientras Jesús oraba y los negligentes apóstoles dormían, ya la gente iba subiendo al monte, guiados por Judas. Judas había llegado seguido de una turba para prender a Jesús y vemos lo que ocurre en el verso 51. Leemos, por favor. Verso 51, Mateo 26, 51. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Otra vez Pedro, el famoso Pedro, actuando por sí solo, saca la espada y en el intento por cortarle la cabeza, le corta la oreja al soldado Malco. Juan 18:10 nos aclara no solo que fue Pedro, sino que nos da también el nombre del soldado, Malco. Una vez más, Pedro es reprendido por el Señor por ser impulsivo y por actuar con un celo mal guiado. Hermanos, quiera Dios guiarnos a ser prudentes al actuar ante aquellos que se oponen al Señor para ganarlos para su gloria. A veces somos muy diestros con la espada, pero muy imprecisos. Quiera el Señor guiarnos. Pedro al parecer aún seguía oponiéndose a lo que el Señor en el versículo 56 reafirma. Leo para ustedes. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En el versículo 57 leemos que Jesús fue llevado ante Caifás y en el 58 escribe Mateo. Pero a una distancia considerable Pedro lo seguía hasta que llegó al patio del sumo sacerdote y habiendo entrado se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Jesús es llevado y Pedro lo sigue. Posiblemente la curiosidad, posiblemente el amor que Pedro le tenía al Señor y posiblemente también el deseo de no dejar su posición jactanciosa de que él no abandonaría al maestro, lo hicieron llegar hasta el patio de Caifás donde habían llevado al maestro. Y allí Pedro estaba calentándose, dice la escritura, al lado de los mismos que apresaron a su maestro. Vamos un momentito a Lucas 22:55. Lucas 22:55 nos aclara y nos dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio,
se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Eran los soldados, era la gente que había apresado a Jesús. Ahora bien, hermanos, para no perder el hilo del relato y de ese hermoso tapete que nos extiende el Espíritu Santo, vamos a llegar al versículo 69 hasta el 75, por favor. Mateo 26, 69. Ya Pedro estaba allí sentado entre los soldados y entre la gente que estaba en el patio, calentándose porque hacía frío. Y dice el versículo 69, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. 70. Disculpen. Y en el 69, perdón, es que empecé a leer antes. El 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con ellos, con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí también, este estaba con Jesús el Nazareno. 72, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. La criada se fija en Pedro, una muchachita, se le acerca y le dice, ¿tú también andabas con Jesús? Y Pedro le responde, no sé lo que dices, no sé de qué estás hablando. Qué sorpresa para Pedro, hermanos, las palabras de esa mujer. Las palabras de esa chica que se le acercó a Pedro le hicieron olvidar la arrogante postura que había tenido con el maestro de decir que no lo iba a abandonar, que no iba a tropezar, que no lo iba a dejar. Jamás me escandalizaré, le dijo al maestro. Pedro acababa de ser atrapado, tropezó en la debilidad humana, sin contar con la fortaleza de poder haber orado cuando el maestro se lo indicó. Pedro se sentía preparado incluso para sacar su espada y pelear. Pero para lo que Pedro no estaba preparado, era para algo inesperado. Así actuamos muchas veces, hermanos. Nosotros como creyentes nos preparamos para reunirnos un domingo, preparamos nuestros corazones, alabamos a Dios, tenemos conversaciones piadosas con los hermanos, pero media semana descuidamos nuestros tiempos devocionales, descuidamos la lectura de la palabra, descuidamos la oración y una situación inesperada en el trabajo, una situación inesperada en nuestra familia, una situación inesperada en cualquier lugar, nos hace tropezar y actuamos igual que un incrédulo. Lo inesperado muchas veces saca a la luz nuestra condición espiritual, lo inesperado. Al parecer Pedro trata de salir de allí, no sabemos si salir totalmente del lugar o irse a zaguán de entrada que tenía lugar,
Pero otra muchacha le vuelve a señalar en el verso 71 y le indica a los que estaban allí que Pedro era uno que andaba con el Nazareno. Nuevamente, y ahora jurando, en el versículo 72, Pedro aseguró no conocer al hombre. Ya Jesús no era su maestro, ni su Señor. Ahora tan solo era el hombre. Ya Pedro estaba jurando que no le conocía. A Pedro no le queda más que regresarse entonces al patio, y al pasar cerca de una hora después de ese evento, vuelve a ser señalado como seguidor de Jesús, y él ahora comienza a maldecir y a jurar que él no conoce a Jesús. ¿Hasta dónde nuestra debilidad humana nos puede llevar a negar a Cristo, hermanos? ¿Hasta dónde? Con tal de salvar nuestro pellejo o de obtener algo que deseamos y que no está en la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde? Maldita sea, juro que no le conozco. Y enseguida cantó el gallo. Maldita sea, juro que no le conozco. Y enseguida cantó el gallo. Bendito canto del gallo, que llegó hasta lo más profundo del alma de Pedro, cuyos ojos se habían encontrado con los ojos llenos de misericordia de aquel a quien acababa de negar 3 veces. Lucas 22, 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. ¿Se imaginan ustedes esa mirada, hermanos? Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Bendito canto del gallo, que le trajo la vergüenza delante de Cristo, pero que también le hizo recordar cuán grande amor de aquel que le había anunciado su pecado. Bendito canto del gallo, que le hizo llorar amargamente de una forma sin reparo por el dolor de su pecado. Bendito canto el de la conciencia de los hijos de Dios, que en medio del pecado, cuando fallamos, podemos escuchar la voz del Señor asegurando que a los que Él justificó, Él los preservará hasta el final. Bendito canto del gallo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica. Romanos 8:33. Gloriosa doctrina la de la justificación, hermanos, por la fe que nos da la seguridad de que si somos del Señor, aun cuando caigamos, Él nos levantará. Esa verdad está claramente explicada en el capítulo 11 y párrafo 5 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, que dice lo siguiente: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo, pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios, y en esa condición no suelen tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Por supuesto, hermanos, en nada agradamos al Señor cuando pecamos. Pero si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Esa confianza no se sustenta en nuestra capacidad ni tiene que ver con ese término tan utilizado en esta época, resiliencia. No es esa capacidad humana que enseña la psicología de poder afrontar la adversidad, no. No, hermanos, Pedro pudo reaccionar y arrepentirse por una sola razón. Y quiero que la veamos en Lucas 22, 31, 32. Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí,
Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús intercede por su pueblo. Y por eso estamos seguros que aquellos que hemos sido justificados perseveraremos hasta el fin. Tenemos un sumo sacerdote, tenemos un abogado ante el Padre. A la luz de esta historia tan real, muchas verdades podrían ayudarnos para aplicar a nuestro caminar cristiano. Hermanos, cuidémonos de no confiarnos que porque tenemos muchos años en el Señor o porque ahora conocemos las doctrinas de la gracia y hemos crecido en conocimiento, ya el orar deja de ser indispensable. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos por nuestras almas y las almas de nuestros hermanos. A Pedro le fue revelado que Jesús era Cristo y su ego posiblemente se ensanchó con esta y otras revelaciones y creyó que ya no era necesario orar. En segundo lugar, hermanos, tengamos cuidado de no estarnos calentando al lado de las personas equivocadas. Tengamos mucho cuidado con quién estamos calentando nuestras almas. Para usted que nos visita hoy y que no conoce al Señor, le hago una pregunta. ¿Sabe usted que un día se verá sorprendido por la muerte en el día señalado? Y si usted no ha creído en Cristo, no va a terminar como Pedro. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, usted no va a terminar como Pedro. Su conciencia no va a ser despertada por las palabras del Señor. Usted terminará en el infierno por no arrepentirse. Hoy es un día de misericordia. Hoy el Señor le da la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. ¿Quiere el Señor que el canto de su conciencia le despierte y vaya a Cristo en arrepentimiento y fe? Por último, aprendamos de la historia de Pedro y gocémonos no en su negación. No hay de qué alegrarse en la negación de Pedro, sino en su restauración y en su restitución, motivo de gozo y alegría. Porque si hemos pecado y como dice el himno que cantamos, si por nuestra culpa al débil hemos hecho tropezar, no nos quedemos postrados donde tropezamos, al contrario, levantémonos y sirvamos con amor a aquel que nos justificó con su sangre de una vez y para siempre. Pedro, después de su pecado, hermanos, y después de su arrepentimiento, fue usado aún más poderosamente por el Señor. Basta con leer sus cartas, donde podemos ver cómo Él nos advierte sobre aquellas cosas que Él tuvo que aprender con dolor. Leamos las cartas de Pedro y nos daremos cuenta cómo se plasma ahí el aprendizaje de sus errores para bien de nuestras almas. Si usted está en pecado, apártese y busque no solo ser perdonado, sino también ser usado. Dios no desecha a sus escogidos, pero debemos apartarnos de cualquier pecado que sea un estorbo para servirle al Señor. Nada mejor que habiendo sido perdonados por el Señor, podamos reconocer que somos limitados en nuestro amor hacia Él. Pero que aún así, si somos honestos, Dios nos usará y nos hará crecer en amor hacia Él. Pero fue honesto cuando el Señor, al restituirlo en el ministerio, en el capítulo 21 de Juan, verso 15 y 17, al 17, Jesús le preguntó a Pedro que si le amaba. El término usado ahí es agapeo, que es el amor en su máxima expresión.
En 3 ocasiones el Señor le pregunta a Pedro que si lo amaba, y Pedro, que estaba muy consciente de que no había demostrado fielmente ese amor incondicional, prefirió contestarle: sí, Señor, te amo. Pero el término que Pedro utiliza es algo así como: sí, te aprecio mucho. Ahí está la diferencia. Tal vez usted, por haber fallado, no sienta poder decirle al Señor cuánto le ama. Y está bien, porque usted está reconociendo su falta y que no lo ha hecho bien. Es parte de reconocer que le ofendimos. Pero aún con eso el Señor le va a usar. En el momento que nos arrepentimos, nos apartamos y confesamos nuestros pecados, si somos hijos del Señor, y si reconocemos que realmente nuestro amor no es el amor superlativo que deberíamos tener con el Señor nos puede usar. Pedro entró en un proceso y terminó muriendo por el Señor, por la gracia y misericordia de Jesucristo. Busquemos al Señor. Si hemos pecado, confesemos nuestras faltas. Él es fiel y justo para perdonar. Sigamos adelante sirviéndole al Señor. Y aunque nuestra falta, lógicamente, nos va a traer inseguridad, nos va a traer temor, pero el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Busquemos al Señor. Él es fiel y justo para perdonar. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias porque hemos escuchado hoy en tu palabra cuánto amor tú has derramado, Señor, hacia nosotros. Cómo Cristo nos ha justificado, Señor, para darnos vida eterna. Cómo tú, Señor, nos capacitas por el Espíritu Santo para irnos santificando. Cómo la santificación demuestra nuestra justificación, Señor. Tú nos das a entender, Señor, y nos dejas claro que ninguna de nuestras obras, Señor, pueden salvarnos, sino solo la obra de Cristo. Pero también, Señor, cuánta misericordia ante seres tan débiles que fallamos tanto delante de ti, Señor. Cuánta gracia, Señor. Cuánto favor, Señor, inmerecido. No por ser el mejor de todos los pueblos, definitivamente tú nos escogiste, sino por ser el más débil. Pero a ti te plació, Señor, para tu gloria, Señor. Permite, Dios, que las almas que escuchen tu evangelio, Señor, puedan arrepentirse de sus pecados y buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Que aquellos que han estado en pecados ocultos, Señor, con su corazón apartado de ti, Dios, puedan escuchar el canto de su conciencia y recordar tu palabra, Señor, arrepentirse y volverse a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Gracias, Señor, por tanto favor inmerecido. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gracias, Señor.